Para calcular los CESAL que se aplicarán a una estructura de pavimento es necesario asumir en primera instancia para pavimentos flexibles el número estructural, que se considere adecuado a las cargas, y para pavimentos rígidos el espesor de la losa, que se necesita para las cargas que se van a imponer. También se tendrá que asumir el índice de serviciabilidad final aceptable de acuerdo con los programas de mantenimiento que se considere necesario según el tipo de carretera. Las siguientes tablas indican los diferentes LEFs para distintos tipos de cargas por eje, para distintos tipos de pavimento y distintos índices de serviciabilidad finales. Bien, aquí tenemos la tabla tres, 4. ¿Cuál es la identificación de esta tabla 3, 4? Factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles. Simples, índice de serviciabilidad final de 2.5. ¿Cómo se utiliza esta tabla? Esta tabla se utiliza de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo les digo que determinen el factor equivalente de carga para pavimentos flexibles, ejes simples, índices de serviciabilidad final de 2.5 y una carga de 20 kips y un número estructural de 5. Entonces, ustedes para que determinen el factor equivalente de carga, lo único que hacen es llevar una línea horizontal e intersectar con el número estructural, y el factor equivalente de carga va a ser 1.51. Por ejemplo, otro ejemplo, si les digo determinar el factor equivalente de carga para pavimento flexible, eje simple, índice de serviciabilidad final de 2.5 para una carga de 40 y un número estructural de 2. Entonces, el mismo procedimiento, jalan una horizontal, bajan vertical y el LEF va a ser 35.9. Bien, aquí tenemos otra tabla que ya es para ejes tándem. Para ejes tándem, ¿no? Entonces, para poder trabajar en esta tabla es el mismo procedimiento que el anterior, ¿no? Igual, por ejemplo, si les digo determinar el factor equivalente de carga, sí, dígame, Erika, Yanina, Condeso. Ingeniera, buenas noches. Ingeniera, una consulta. ¿Qué cosa es el SAL y qué es el LEF? Ya, aquí está en sus diapositivas. Aquí está, después de cargas, viene la 19ª diapositiva, y donde empezamos con el análisis de tránsito. Para el diseño de estructura de pavimentos con capas finales de rodadura, tanto asfálticas como de concreto hidráulico, siempre se refiere al AASHTO. En este método, la información requerida en las ecuaciones de diseño incluye la carga por eje, la configuración del mismo, así como el número estructural de aplicaciones o paso de este eje sobre la superficie de pavimento. Los pavimentos se diseñan en función del efecto del daño que produce el paso
de un eje con una carga y para que resistan un determinado número de cargas aplicadas durante su vida útil, un tránsito mixto, porque ese es lo normal, esto que vemos en las vías, es un tránsito mixto, pues el análisis de tránsito ustedes lo han hecho en diseño de vías urbanas, ¿no? Un tránsito mixto está compuesto de vehículos de diferentes pesos y números de ejes, y que para efectos de cálculo se le transforma en un número de ejes equivalentes de 80 kilonewtons o 18 kips, por lo que se les denomina ejes equivalentes, el ESAL. Eso ya hicimos la clase pasada. Dice mi ingeniera, no está en la abreviatura es de inglés, eso es lo que me confundía. Esas diapositivas lo tienen, jóvenes, en clase. Lo tienen en su poder de ustedes. Bueno, seguimos entonces. Bien. Entonces, bueno, por eso tienen que revisar jóvenes, ¿ya? Porque no voy a retroceder para avanzar, ¿no? Bien, entonces esto, por ejemplo, si yo les pido determinar el factor equivalente de carga para pavimentos flexibles, ejes tándem de 2.5, con una carga, digamos, de 48, un número estructural de 5, ¿cuánto va a ser el factor equivalente de carga? Va a ser, jalamos una horizontal, intersectamos. Aquí está 4.17. Igual, si queremos determinar para un eje trident, aquí está el eje trident, va a ser la tabla 3.6. Digamos, para una carga de 18 kips, un número estructural de 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0.018. Y así sucesivamente se van utilizando las tablas correspondientes, ¿no? Ahora, aquí tenemos factores de crecimiento de tránsito. El factor de crecimiento de tránsito se utiliza de la siguiente manera. Por ejemplo, determinar el factor de crecimiento de tránsito para un periodo de análisis en año de 9 y una tasa de crecimiento anual de 6. Entonces jalan una horizontal, intersectan y ahí está. 11.49. A ver, preguntas, jóvenes. Ingeniera, disculpe. Ya, levantan la mano, por favor. Sí, dime, Paolo. Buenas noches, ingeniera. ¿Las dos tablas también se llegan a usar paralelamente o es independiente, ingeniera? Sí se pueden utilizar paralelamente porque ustedes han visto la configuración de los vehículos del primer trabajo que les he dado. Hay ejes simples, hay ejes dobles, hay ejes triples, ¿no? Bien, ingeniera, gracias. Ya, sí, dígame esto, Erika, Condes. Ingeniera, mi consulta es de que he visto que en las cargas que nos presentan en las diapositivas, todos son números pares. ¿Nos van a dar así con números pares? O si en caso existiría, nos piden que por decir 30, 31 o 35, ¿cómo trabajaríamos? Ya, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a borrar esto de acá, ¿ya? Si les da, por ejemplo, como dice la señorita, 31, la carga va a estar entre 30 y 32, ¿no? Ahí va a estar. Y digamos que tienen un número estructural 1. Entonces jalan y el valor va a estar entre 10.3 y 13.9. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es interpolar.
¿Algo más? Gracias, ingeniera. Ya. Bien, entonces, para mejor entendimiento vamos a hacer un ejercicio, ejemplos varios. Aquí tienen el ejemplo número 1, determinar el factor equivalente de carga, el LEF, de los siguientes casos. Aquí tenemos el primer caso, estructural de 4, índice de serviciabilidad final de 2.5. Es un eje simple. A ver, ¿pueden trabajar, jóvenes? Tienen 5 minutos para que trabajen y me levanten la mano los que termino. El inciso A del ejemplo 1 es una carga de 80 kilonewtons. Ahí está. Lo primero que tienen que hacer son sus datos. El paso número 1 es convertir la carga, ¿no? 80 kilonewtons equivale a 18 kips. El paso número 2 es identificar la tabla. En este caso es la tabla 3-4. ¿Por qué? Porque es un eje, es un pavimento flexible, eje simple, índice de serviciabilidad final de 2.5. El paso número 3 es calcular el LEF, ¿no? Ya les he enseñado cómo se calcula. Ubican la carga 18 kips, ¿no? Llevan hasta el número estructural 4, intersectan y nos da el valor de 1. ¿Ya? Ese es el procedimiento para seguir, jóvenes. Entonces, ahora les dejo el inciso B. Carga 100 kilonewtons, 22.400 libras, número estructural 4, índice de serviciabilidad final de 2.5. 3 alumnos. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Cómo sabemos qué tabla usar si es un eje simple o un eje tándem? A ver, no estaba apagando mi audio, creo. Bien, esto, lo que pregunta la señorita es de que cómo identificar los ejes. Ustedes han tenido un trabajo número 1 que yo les he encargado para que ustedes analicen el reglamento de pesos máximos permitidos. Y dentro de ese reglamento había tipos de ejes simples, ejes dobles, ejes triples, de 50 configuraciones de vehículos, ¿no? Entonces, para ustedes ya es sencillo identificar porque ustedes han analizado ese trabajo. Entonces, en este caso es sencillo de identificar. Es un eje simple de 4 neumáticos, ¿no? Un eje simple de 4 neumáticos. Les estoy poniendo una carga de 100 kilonewtons que equivale a 22.400 libras. Entonces, tienen 5 minutos para que puedan trabajar. Igual, ¿no? 100 kilonewtons, convertir la carga de 100, ¿cuánto sale? 22. A ver. Sale 22.4, ¿no? 22.4 kips. Una vez que han convertido, identifican la tabla. En este caso, la tabla es
3, 4. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Por las características que tiene, ¿no? Es un pavimento flexible, eje simple, índice de serviciabilidad final 2.5. La carga es 22.4, aquí. Entre 22 y 24. El número estructural es 4. Entonces, lo que tienen que hacer es intersectar, ¿no? Y interpolar. Va a estar entre 2.09 y 2.89. Entonces, una vez que hacen la interpolación, aquí es la tabla 3, 4. Va a salir 2.25, ¿no? ¿Sí, Darío? 2.25. Ya, eso es la respuesta. Bien, aquí tienen un ejemplo un inciso C. La carga 44 kilonewtons. Sí, dígame, Erika. Ingeniera, disculpe. Ingeniera, también depende de cómo lo conviertas. Mira, a mí me ha Sí, salido dígame. 2.28. A mí me ha salido 2.28, ingeniera, pero ¿qué ha pasado? Que yo le he convertido de kilonewtons de frente a kips y me sale 22.48, redondeando a 22.5. Y si le convierto de libras a kips, me sale solamente 22.4, ingeniera. Entonces eso también tendríamos que considerar con qué vamos a trabajar, si de kilonewtons a kips o de libras a kips. Yo les voy a dar un factor para que no tengan ese problema. Los otros grupos no tienen ningún problema. Pero si se genera el problema en este grupo, yo les voy a dar un factor para que ustedes transformen, ¿ya? Bien, Gracias, seguimos. ingeniera. Entonces aquí tenemos una carga de 44 kilonewtons, es igual a 10.000 libras, un número estructural de 4 y un índice de serviciabilidad final de 2.5 es un eje simple. A ver, trabajen, jóvenes. Aquí tenemos el procedimiento, es un LEF, determina el LEF, número estructural 4, carga 44 kilonewtons, 10.000 libras. 10.000 libras equivale a 10 kips, ¿no? Bueno, algunos han hecho con decimales, ya les voy a dar el factor. Identificar la tabla es 3, 4, ¿por qué? Por las razones que esto es un eje simple, pavimento flexible, eje simple y índice de serviciabilidad final de 2.5, ¿no? Tenemos 10, número estructural 4, intersectamos 0.102. 102, es el mismo procedimiento, ¿no? Ya, ahí está. Bien, ya que hemos visto por ejes, ahora vamos a ver un camión, ¿no? Un camión de dos ejes, un eje simple delantero y un eje doble posterior, un eje simple posterior, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide aquí? Nos pide el factor camión. Ahora ustedes me dirán, profesor, ¿y a qué es igual el factor camión? Y aquí vamos a escribir, el factor camión es igual a abajo. Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente.
Ya ahí pueden ver la flecha. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, jóvenes, es lo siguiente. ¿A qué es igual el factor cambio? Al eje delantero, a esto de acá, a este eje de aquí, este eje de acá. A esto lo vamos a llamar LEF, factor equivalente de carga 1, más factor equivalente de carga 2. Es decir, esto es el F1 esto de acá, y esto es el LEF2. El F2. La suma de ambos es el factor camión. Eso es. A ver, jóvenes, pueden trabajar, tienen 10 minutos. Ahora, el número estructural es 4, el índice de serviciabilidad final es 2.5. ¿Terminó Hans Jersey Agüero? No, ingeniera, quisiera preguntarle qué ¿Terminó? la carga que está en el F2, ¿qué número es, ingeniera? No se visualiza muy bien. 20.000 libras, 89.5. Ya voy a poner acá. Ya ahí, Sí, ingeniera, gracias. visualicen. Lo que tenían que haber hecho es calcular el F1 y luego el F2. Y el paso número 4 es determinar el factor camión. Entonces, aquí la carga ya convertida de 10.000 libras es 10 kips, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es ir a la tabla 3, 4. Ubican la carga 10, número estructural 4, intersecta, ¿no? Sale 0.102. Y la otra carga era 20 kips. Igual llevan, intersectan, sale 1.47. La suma de ambos es el factor. Buenas noches. Sí, son 11 sistemas administrativos. Excelente. Sí, se está escuchando. Son 11 sistemas. No es que vayamos a pensar de que, digamos, se hayan absorbido los sistemas o se hayan desaparecido. Estamos hablando aquí de sistemas
dentro de ese universo de sistemas administrativos. Ya, entonces, ya se apagó, ¿no, Claudia? Se apagó. Ya, entonces, eso, la suma de los dos LEFs da el factor camión, que sale 0. No, perdón, 1.572. Eso es la respuesta de este ejercicio de acá. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Preguntas? Bien, lo que yo les sugiero es revisar todas las diapositivas que tienen a su disposición. Los ejemplos que hemos hecho, vamos a seguir haciendo otros ejemplos el día viernes. Por favor, traten de revisar para que puedan intervenir en los otros ejercicios, ¿ya? Va a haber como 6, 7 ejercicios más. Entonces, ahí nos quedamos, jóvenes.